sido como muy, muy importante, ¿no? Sobre todo el disco este que sacó a principios de los 90, Erótica. Claro. Que, bueno, también salieron un montón de clips, ¿no? De videoclips súper interesantes que algunos de nosotros que ya teníamos edad para ver la MTV llegamos a ver en su momento. Sí. Eran propuestas como muy interesantes y que para algunos tenían que ver con esta suerte de visibilidad cada vez mayor de la sexualidad, del erotismo, de la pornografía en la cultura mediática, porque no te olvides que Erótica estuvo acompañada de un libro que se llamó Sex, bastante sugestiva. Si bien no había sexo explícito, sí Madonna recuperaba como ciertos imaginarios del BDSM, ¿no? Cierta cultura así como del cuero, del bondage. Recreaba una serie de, según ella, de fantasías sexuales que ella tenía, que recreaba, ¿no? Fotográficamente, y de hecho fue una apuesta, siento yo, bastante arriesgada de Madonna, ¿no? Porque, vamos, el libro generó muchísimas polémicas, igual que su disco Erótica, pero al mismo tiempo como que volvió mucho más visible esta dimensión de visibilidad de lo sexual, de las fantasías eróticas, y para muchos Madonna representa también como un parteaguas en este asunto, sobre todo a partir de este libro Sex, de lo que llamamos la pornificación de la cultura. Madonna no estaba haciendo nada, por decirlo de alguna manera, nada totalmente nuevo o que no se hubiera hecho en la fotografía erótica, pero la fotografía erótica era más una serie, un conjunto de imágenes consumidas por una pequeñísima parte de la población planetaria, ¿no? Era prácticamente un consumo de élite. Lo que hace Madonna con Sex es, de alguna manera, mediatizar una serie de imágenes sexuales, ponerlas a circular y ponerlas en la discusión pública. Ahí está Fabián platicando con Verónica acerca del performance, que él define de un modo bastante interesante, que es los artistas postpornográficos, algunos de ellos, no están cumpliendo ningún papel como el caso del porno clásico, ¿no? Es el reo y la celadora que se quedan solos en la cárcel y entonces pasa lo que tiene que pasar. No se trata de que el propio artista, al querer tratar de mostrar su postura en torno a la sexualidad en el lenguaje postpornográfico, realiza una performance. Y Madonna, yo pienso que es un modo muy interesante de ver lo postpornográfico. Madonna misma se presentó como en ropa íntima, erótica en el escenario, ¿no? No es como si se hubiera salido desnuda, ¿no? En el lenguaje de la época. Como bien lo dice Fabián, no es algo que no se hubiera visto ya desde hacía mucho tiempo en el arte erótico. Los desnudos, hay desnudos desde en toda la tradición artística hay desnudos. Madonna lo que hizo sencillamente fue utilizar ropa que en ese momento tenía un lugar muy específico en la vida privada y salir al escenario y representar a alguien que está siendo erótico y cómo ella sería si estuviera en privado con su esposo, digamos. Madonna lo sacó, personificó y ella misma fue un sujeto de lo postporno. Entonces, quizás Madonna, parte de su gran éxito, el éxito que ha tenido, se deba a que planteó ver el sexo de otro modo, ¿no? Y no lo pudimos quizás en su momento conceptualizar de este modo. Quizás solo hasta hoy en día, después de tantos años de carrera artística de esta mujer, podemos ver la eclosión de Madonna con Erótica como una propuesta post-pornográfica del arte contemporáneo, ¿no? Quizás. Bueno, pues vamos a hacer una canción. Esto es Placebo, mientras tomamos un poco de aire, y después seguimos hablando de post-pornografía. Estamos en Radio Ecléctica y faltan 10 minutos para las 10 de la noche.
Eso fue Placebo. Estamos hablando de postpornografía. Estamos pensando que cuando hablamos de performance, cuando hablamos de que el artista postpornográfico eh, personifique su propia propuesta artística, estamos hablando que ellos mismos pueden convertirse también en el objeto del deseo de quien pueda encontrar algún tipo de estímulo en la postpornografía. Eso es parte de lo que sería para Fabián un modo de cambiar la forma de contar las cosas. Es el propio artista el que se plantea ahí como una obra de arte, quizás en busca de estimular a alguien erótica y sexualmente. Esto ya pues nos aleja definitivamente de los primeros planos, nos aleja definitivamente de los cuerpos cortados en fragmentos para no perder detalle, y la veneración del close-up, ¿no? Eso nos ha hecho, pues estamos acostumbrados a presenciar un tipo de pornografía, a encontrar estímulo en ellas, quizás inspiración para nuestras propias prácticas sexuales privadas. Y quizás valdría la pena incluso explorar en qué medida efectivamente la pornografía ha sido un modo de educación sexual informal. Es interesante que mientras los libros de texto de sexualidad evidentemente están cambiando, cada vez son más adecuados, sin embargo siempre no deja de haber esa carga de médico y de biológico cuando se trata de la sexualidad humana, que es algo mucho más complejo que solo eso, por supuesto que lo implica, pero va mucho más allá. Y los jóvenes, los niños, crecemos pensando que la sexualidad es como sacarnos la cerilla de la oreja o algo así, y no podemos verlo de otro modo, excepto quienes tienen acceso a la pornografía y entonces tienen un modo de entender cómo funciona el cuerpo humano para fines no estrictamente reproductivos, pero sí sexuales, eróticos, comerciales, como se quiera, pero no para reproducirse. Y entonces podemos ver modos de inventar, de fantasear, de entender cómo sucede el encuentro sexual, y quizás de algún modo eso funciona efectivamente como un modo de educación sexual, y de muchas maneras lo proyectamos en nuestras propias prácticas sexuales. Quizás de este modo podemos entender entonces que la pospornografía puede ser también un modo de reeducarnos en la sexualidad humana. Los libros de texto, pues, cuando nos hacen, si la pornografía clásica es close-up, la educación sexual clásica es más bien como de un corte de bife o de res, ¿no? Son cortes transversales que uno no entiende realmente de qué se trata, ¿no? Entonces la pospornografía, al enfrentarnos a nuevas imágenes, nuevos modos de entender una narrativa sexual, de entender la estimulación, el erotismo, la fantasía, la creatividad en nuestra vida sexual, podemos quizás también empezarla a proyectar en nuestra propia práctica cotidiana de la sexualidad, y quizás podamos explorar y entender nuestros cuerpos y el cuerpo de nuestra pareja de otro modo, de modos inesperados. Lo interesante de la pospornografía, a fin de cuentas, y esa es mi opinión personal, por supuesto, tiene muchos rasgos interesantes, pero lo que a mí más me llama la atención es justamente que la pospornografía me hace recordar que nuestras prácticas sexuales no son parte de alguna supuesta naturaleza humana, no está inscrita en nuestros genes. Cómo nos relacionamos sexualmente con otro ser humano ha cambiado a lo largo de la historia, y realmente podemos quizás entender en qué medida estamos sujetos a ciertas prácticas y en qué medida podemos superarlas, amplificarlas y diversificarlas y mejorarlas, etc. Quizás lo interesante de la pospornografía entonces es que nos hace ver que lo porno no es el único modo de entender la vida sexual humana, y mucho menos los libros de educación sexual. Y bueno, entender en qué medida nuestras posibilidades humanas eróticas se incrementan. Como decían, pues es un mandato clásico de la antropología que todo mundo asumiría en todas las academias, es que la idea de la antropología es entender cuáles son las cadenas de la tradición que nos sujetan, porque únicamente reconociéndolas podemos
romperla si es que así lo deseamos, ¿no? Entonces quizás la pornografía es un modo de hacernos ver lo pornográfico clásico como una especie de cadenas mentales, representacionales, simbólicas, estéticas, que nos han hablado de la vida sexual humana de un modo sexista, de un modo supremacista macho, de un modo de dominación, una narrativa se desprende ahí que no necesariamente habla del placer sexual de las mujeres. Prácticamente la narrativa hegemónica del porno clásico gira en torno a la satisfacción masculina, representada en la eyaculación, que cuando el hombre eyacula se acaba la película, pero la mujer puede quizás tener algunos orgasmos y de todas formas la película sigue hasta que el señor termine. Entonces, bueno, esos modos son una especie de, quizás, de grilletes mentales, ¿no? Y no es posible que reproduzcamos acríticamente estos modos sexistas que no toman en cuenta a nuestra pareja sexual en nuestra propia vida erótica, ¿no? Entonces, ahí está quizás lo que nos invita a ver esto más allá del primer impacto en nuestra moralidad que seguramente tuvo esto. Y yo creo que vale la pena repensarlo. Y si ustedes se interesan por este tema, les comentaba a propósito del blog de Fabián Jiménez Gato, que es un blog bastante interesante donde está reunido todo su trabajo. La dirección es pues todo junto, fabianjimenezgato.blogspot.mx, Jiménez con G y Gato con doble T. Ahí ustedes podrán encontrar sus trabajos y pues vale la pena enfrentarnos a estos modos distintos de vernos a nosotros mismos y nuestros cuerpos. Son las 21 horas con 59 minutos, ya falta un minuto para las 10. Esto fue Radio Ecléctica, espero que hayan encontrado este tema interesante. Ustedes pueden encontrar bueno, vamos a dejar un enlace para escuchar toda la entrevista porque estos solo fueron algunos fragmentos, en donde podrán encontrar el resto de la entrevista. Faltan otros 3 fragmentos también interesantes, en donde se toca, por cierto, el tema de Madonna, que ya se había mencionado. Y dejaremos ese enlace. Ojalá hayan encontrado interesante y edificante un poco este tema, subir para su propia vida. Y bueno, pues seguimos aquí en comunicación, en contacto. Nos vamos con una cancioncita de Diana Krall, porque es lo único que encontré así de rápido. Y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.